Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, Don Lorenzo, ¿qué hace usted vestido de pocero? ¿Está estudiando los documentos de Epstein? O sea, ya me explicará usted esto, porque me parece que va usted de limpieza de cloacas y, en fin, no sé, ha avanzado usted mucho con los 3 millones de papeles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. 3,5 millones de páginas, 2.000 vídeos y 180.000 imágenes, Sí. que son las que se han hecho públicas. Afortunadamente, hay determinadas herramientas para hacer búsquedas. Lo que pasa es que tienes que saber lo que vas a buscar. Claro, que esa es un poco la cuestión. Claro. De hecho, Claro, así el país inmediatamente busca a José María Aznar. Exactamente. Esto es periodismo de calidad y lo demás son cuentos. O sea, hay una aplicación, de hecho, que es como si fuera un servidor de correo normal, como si estuvieras tú en tu correo electrónico. Lo que pasa es que tienes acceso a todos los correos electrónicos que hay en esos informes, y entonces, bueno, pues si sabes dónde buscar, si sabes unir los puntos, o si quieres directamente hacer, iba a decir periodismo, sí, o perrodismo tendencioso, pues se hace lo que ha dicho usted, don César, pues uno lo coge y dice, a ver qué sale de Aznar, a ver qué sale del yerno, a ver qué cositas aparecen. Y es lo único que se destaca cuando realmente, bueno, pues los medios tienen que hacer oídos sordos, porque evidentemente ellos no podrían admitir, no pueden asumir, no podrían titular que la gran élite, sobre todo occidental, es demoníaca, es pervertida, es pedófila, se chantajean, hay negocios de tratar de personas, están implicados los servicios de inteligencia, tanto los servicios israelíes como los estadounidenses y los británicos, y por lo tanto todos los demás colgando de esa red OTAN, que existe un deep state influenciado en buena medida por el lobby sionista, que interfiere e incluso maneja movimientos dentro de la Casa Blanca y en otros países, que las guerras suceden y están proyectadas durante mucho tiempo antes de que ocurran, con planificaciones en las que aparecen todo tipo de telarañas y todo tipo de redes, y que en buena medida, pues algunos que llevamos muchos años ya investigando todo esto, pues no estamos locos, tampoco somos desinformadores, sino que en muchos casos, como habrán podido comprobar buena parte de nuestros amigos durante este fin de semana, nos hemos quedado cortos, ¿no? Totalmente. Nos hemos quedado cortísimos, vamos. Nosotros hemos recibido, y además personalmente, algunos correos y había gente preguntándome sobre la veracidad de determinadas cosas que estaban apareciendo. Y digo, bueno, si son seguidores del Despegamos, si son seguidores de La Voz exclusivamente y no están suscritos a cesarvidal.tv, pues puedo entender, ¿no?, que haya una cierta sorpresa, aunque aquí hemos hablado también largo y tendido y hemos entrevistado a algunas de las personas que han sufrido, que han estado dentro de esta red. Pero los que estén suscritos al canal y hayan estado, bueno, hayan accedido a esos programas del Gran Reseteo, donde hemos tratado tantas veces el tema Epstein, con unos especiales primero y luego otro recientemente, cuando Trump se negó a difundir una información que ahora nos dicen que es esta realmente la que tenía que aparecer, bueno, pues estos ya saben un poco de qué va la película. Hay que decir que de los 3,5 millones de documentos que han aparecido, esas páginas, esa cifra mágica que ha puesto el Departamento de Justicia norteamericano, con Pam Bondi y el señor Blanche como principales ejecutores, de ahí se ha hecho público la mitad de lo que ellos tienen. Es decir, aproximadamente la mitad. Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen congresistas norteamericanos que han tenido acceso a una parte de esa información y bueno, pues de hecho se han dirigido al Congreso en más de una ocasión para expresar básicamente bueno, pues que aquí falta información. Hay que decir que en una carta al Congreso y con una declaración pública que bueno, pues ha dado la vuelta también en redes sociales, hay un momento en el que Blanche, que es el número 2 de Pam Bondi en el Departamento de Justicia, en la Fiscalía General, dice que no iban a hacer públicos varias decenas de miles de documentos adicionales por la presencia de material de abuso sexual infantil y por la información que contenían. Esto no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el fiscal general adjunto de Estados Unidos. Ojo,
diciendo que además si se hiciera pública esta información se podría identificar y poner en peligro a las víctimas. Claro, ¿cuál no ha sido la sorpresa de muchos cuando se han puesto a analizar los documentos y han visto que ahí hay nombres y otra información sensible sobre determinadas mujeres, si no abusadas por Epstein, al menos ellas dicen que fueron abusadas por Epstein y por otros elementos de la red, incluido el presidente de Estados Unidos, y que no dejan de ser denuncias, que luego, bueno, pues esas denuncias tienen que ser contrastadas y esa es la segunda parte de la película, que es la que no conocemos, pero en todo caso habría víctimas o habría denuncias de primera y otras de segunda, porque el señor Blanche hay algunas que ha escondido y otras que ha publicado, y algunas de las víctimas que aparecen en esas informaciones, las que están vivas y en otro caso las familiares, pues lo que están llamando son traidores al Departamento de Justicia, diciendo que han estado haciendo estos señores con los documentos, si no es redactar ese contenido sensible. También hay que decir que nosotros tuvimos acceso a buena parte, o a una parte, vamos a ser rigurosos, de la documentación que se ha publicado, y nosotros hemos tenido acceso y hemos publicado información, algunos de los correos, sin la censura del Departamento de Justicia. Es decir, esta información o parte de esta información ya existía. Algunos de los que la han, sobre todo, peinado e investigado con más profusión, me acuerdo ahora de Whitney Webb o de Johnny Bedmore, Sí. llevan, bueno, pues 3, 4 o 5 días denunciando que parte de esa información estaría alterada, incluso en algunos casos se vuelta a redactar, y lo que hay sobre todo, bueno, pues es un ruido, pero es un ruido que no aparece y que no llega a los grandes medios de comunicación, más allá de, pues en el caso de España, esa información torticera del diario El País sobre Aznar, o en algún caso cuando se menciona, y en esto sí que se está incidiendo sobre todo el control que podría estar ejerciendo el lobisionista sobre la propia Casa Blanca, con esos archivos en los que se dice que Trump, abro comillas, estaría comprometido por Israel. Ese archivo es bien notable. Este es bien notable porque este es un informe del FBI. O sea, esto no es alguien diciendo que alguien ha matado a alguien, como el chiste de Gila. No, esto es un informe desclasificado del FBI, que, bueno, pues afirma que el presidente de Estados Unidos es comprometido por Israel, y el informe identifica a Epstein como un activo del Mossad, algo que nosotros aquí ya habíamos Sí, explicado. hace mucho, sí. Afirma que Israel, junto con Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, ejercieron influencia sobre funcionarios estadounidenses. Parece que lo de Rusia y lo de Emiratos está puesto un poco para acompañar. Se cita claramente a Jared Kushner como el principal agente de poder detrás de la organización Trump y de la presidencia, algo que Sí. precisamente comentábamos este sábado en el Gran Reseteo, ¿verdad? Sí, Hablando de todo lo que tenía que ver con Davos y con esa presentación del Plan Gaza, y Jared Kushner, bueno, pues nosotros también hemos estado hablando largo y tendido de él y su vinculación a redes cercanas a la inteligencia israelí, con un perfil, no en el tema de los abusos sexuales, al menos, o de los chantajes, al menos hasta donde sepamos, pero sí en la unión de lo financiero con los elementos de inteligencia, con flujos de dinero ruso que además proceden de una red sionista, se llama Yabat, bueno, y un indulto presidencial también para su padre, que incluyen dentro de todo este informe, este memorándum, que habla, pues, de finanzas opacas, implica a la familia Trump en la compra de determinadas propiedades inmobiliarias a través de empresas ficticias, y luego, pues, el papel de Adam Dershowitz, que también lo hemos mencionado aquí en más de una ocasión y que, bueno, pues también era un activo, no sé si agente directamente, pero que fue cooptado por el Mossad para ir lubricando esta red de conexiones políticas, que Epstein además pues fue aprovechando, sobre todo gracias a su acceso no solo a la élite política, sino también a la financiera. No olvidemos que Epstein era uno de los banqueros de inversión de Bear Stearns, lo contamos en los programas especiales que hicimos al respecto, y luego también una vertiente académica ligada al Instituto Tecnológico de Massachusetts y que avanzaba en la Y a agenda, Harvard, y a Harvard sí, y a también. Harvard, y que avanzaba en la agenda en la eugenésica y en la agenda transhumanista. Y aquí pues hay relaciones no solo con los clásicos, que podríamos decir el príncipe Andrés, Bill Clinton, etcétera, etcétera, o el propio Trump, sino también con Bill Gates y un Elon Musk que se quiere poner de perfil como si él no tuviera nada que ver, y claro, claro que está también en la esencia de todos estos escándalos, ¿no? Trump ha querido detener un poco la hemorragia precisamente porque este fin de semana se ha realizado la ceremonia de entrega de los premios Grammy, los premios estos musicales, y hay un momento en el que el presentador, Trevor Noah, pues ya saben nuestros amigos que siempre se contrata a alguien para que hagan las presentaciones, hacen bromas, y se considera además que hacer una crítica ácida contra el gobernante, contra el empresario de turno, pues queda muy bien, aunque luego, cuando acabe la gala, vayas a por el sobre que en buena medida te han pagado los mismos que le pagan también al empresario o al presidente de turno. Pero bueno, la hipocresía actual, ¿no? Entonces, en un momento dado, Trevor Noah acusa directamente a Trump de haber ido a la isla
a la famosa isla Epstein. Y entonces él lo que ha amenazado ahora la Casa Blanca con demandar a este presentador, diciendo que Trump en ningún momento estuvo en la isla de Epstein, pero hay constatación, no del tema de la isla, pero sí de que la relación era tan estrecha, no solo familiar y empresarial, sino que Trump voló al menos 8 veces en el avión de Epstein. Sí. Hay gente que me ha preguntado por esto también en las últimas horas. Esto no aparece en los archivos de este fin de semana, aparece en la tanda anterior Sí, que se publicó en diciembre, el pasado diciembre. Alguno pensará, bueno, entonces si se publicó una en diciembre, se ha publicado otra ahora, ¿es posible que en el futuro se sigan publicando? Pues no, el departamento de Pam Bondi, a través del fiscal adjunto Todd Blanche, dice que ya se ha acabado, que ya dan por concluida la revisión del caso Epstein y que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Bueno, pues parece un intento de generar una situación, en primer lugar, ¿no? Hay tanta gente implicada y la gravedad de todo lo que se está contando es de tal magnitud que mucha gente optará por mirar a otro lado. Que este es uno de los grandes elementos de aquí, ¿no? De este caso. Y luego, bueno, pues evidentemente también esto lo que subyace es que hay una guerra interna, de la cual llevamos hablando también mucho tiempo, dentro de las grandes élites occidentales y en concreto en Washington, que están tirando cada uno de un brazo de Donald Trump. Algunos piensan que a Donald Trump le están chantajeando. Bueno, pues con estos documentos a lo mejor esa tesis podría cobrar fuerza, pero yo sigo pensando que Trump sabe muy bien dónde está, con quién se está moviendo, y otra cosa es que sea capaz o incapaz de darle de comer a todos los monstruos del pantano, porque a lo mejor Trump no está chapoteando, pero es el que les lleva comida todos sí. los días a los monstruos de pantano, ¿no? Por lo menos es el que manda a los que llevan las cestas con la carnaza, sí. Sí, así es, ¿no? Me estoy acordando de esa escena, ¿no? De Juego de Tronos cuando le llevaban de comer al dragón, ¿no? Pues algo así. Sí. Claro, los que llevamos tiempo investigando toda esta documentación, hemos ido aportando mucha información que aparece en esta desclasificación, que es una desclasificación a todas luces interesada. El problema es que los objetivos en estos momentos no están del todo claros. Yo no sé, don César, si usted coincide conmigo. Yo creo que estamos ante una nueva operación psicológica de las Sí. élites, consecuencia en buena medida de la guerra intestina que están manteniendo diferentes facciones dentro de eso que se denomina el Estado Profundo norteamericano y que no son nada más que organizaciones con intereses cruzados, a veces complementarios, en una guerra, una batalla que enfrenta a elementos de agencias de inteligencia, con el Mossad, la CIA y el MI6, el MI6 el gran tapado del que nadie habla sobre la mesa, representantes del lobby militar, del sionista. A veces algunas personas pertenecen a todos estos grupos a la vez, es decir, no son excluyentes. Sí, efectivamente, Claro. sí. Diferentes facciones del Departamento de Estado. Tengo la sensación de que Trump ha perdido el control del Departamento de Justicia. Creo que tanto Pam Bondi como en el caso del FBI, Cash Patel, están trabajando para otro señor, que no es el presidente de Estados Unidos. Esto es una sensación que tengo yo. De hecho, cuando se publican documentos, en la última ocasión, pero también en diciembre, que afectaban a Donald Trump, se publican y luego se retiran. De tal manera que lo que estás dando un mensaje es que intentas ocultar información, pero claro, esa documentación, como ya se ha publicado, ya hay gente que la tiene y luego la vuelve a difundir. Ha pasado esto otra vez aquí. La información en la que, bueno, pues aparecía Donald Trump implicado, pues una parte de esa información se publicó y luego se despublicó. Hoy en día, en Internet eso ya no se puede hacer. Y luego, además, bueno, pues tenemos una batalla dentro de la propia Casa Blanca, que aquí hay pues muchos factores. Uno, habían perdido buena parte de la confianza del movimiento MAGA, de las bases electorales de Donald Trump, porque decían que no publicaba los famosos archivos de Epstein. Con razón, con Claro, razón. claro. Alguno dirá, bueno, entonces esto da una sensación de limpieza. Bueno, pues puede ser uno de los objetivos de esta operación, pero tiene tantas aristas que además no son excluyentes unas de otras, que es difícil llegar hasta el fondo, ¿no? ¿Había información que se conocía? Bueno, como digo, algunos archivos incluso estaban disponibles sin la censura del Departamento de Justicia. ¿Había otra que resulta novedosa? ¿Podíamos tener indicios y ahora tenemos confirmaciones? Bueno, usted en su editorial ha citado varias de ellas, ¿no? Que aquí, bueno, pues nosotros podíamos sospechar, podríamos tener indicios, pero ahora pues hay documentos que respaldan todo esto. Es verdad que existen nuevas claves sobre ese control que ejerce el gobierno de Israel sobre la Casa Blanca. El diseño geopolítico del laboratorio ucraniano, me parece muy interesante toda la información que ha ido apareciendo en torno a la preparación del golpe del Maidán. Alguno dirá, bueno, ¿y qué hacía Epstein en preparando el golpe del Maidán? Porque Epstein era un banquero de inversión que trabajaba para los mismos fondos y para los mismos gigantes de Wall Street para los que trabajaba el hijo de Joe Biden,
y para el que trabajaban todas las grandes multinacionales que han estado, financieras sobre todo, lavando dinero ucraniano a través de Chipre y a través de Israel, utilizando a los padrinos de Zelensky, a Kolomoisky y compañía, y cuando ya no les sirvió Kolomoisky lo metieron en la cárcel. El papel de la red financiera de la casa Rothschild, que también aparece ahí. Tenemos 2 programas en el Gran Reseteo dedicados a esto. Ese triángulo Citi, bueno, esa pareja Citi-Wall Street que luego acaba en un triángulo MI6-CIA-Mossad. También sobre el control de Europa a través de esta casa Rothschild. Bueno, ¿qué le vamos a decir a Emmanuel Macron? Pues si eso ya lo sabíamos. Es verdad que alguno a lo mejor dice, va, lo sabíamos porque no lo contabas tú, pero ahora lo hemos visto. Bueno, pues bienvenido sea. Movimientos extraños en torno al nacimiento y al desarrollo de Bitcoin, que los Bitcoin lovers, sobre todo los que no es que utilicen Bitcoin o los que confíen en el futuro de Bitcoin, sino que llevan directamente una túnica donde pone Bitcoin, estos se han enfadado mucho porque dicen, no puede ser que haya manipulación en la gestación de esta gran tecnología, de esta gran herramienta, de este gran activo monetario financiero. Bueno, pues también salen hablando de criptodivisas. Y luego, pues lo que más está sorprendiendo a la opinión pública que sigue enchufada a la televisión, los que no han arrancado todavía ese cable blanco que hay detrás, al menos en España, y que siguen lobotomizados, exactamente igual que el protagonista en una naranja mecánica, cuando le sentaban allí en la silla y le abrían los ojos, con escándalos sexuales y aberraciones de todo tipo, que lo siento mucho, señores, pero se cometen. Se cometen. Todas las que aparecen en esos... Y Sí, además de manera sistemática, es sí, decir, claro. y además no solo de manera sistemática, sino de una manera especialmente horrenda, porque esto no es Ábalos colocando una No, no, pilingue en la administración, que no, no. está muy feo y es intolerable y es inaceptable. Ahí estamos hablando de tráfico sexual, estamos hablando de abuso de menores, estamos hablando de violación de niñas. Vamos, Ábalos es un santo varón. Acusaciones de canibalismo también. Sí, ¿Mm? sí. Dentro de esa vertiente ocultista que tienen este tipo de redes y de la que hemos hablado también mucho en cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, y que, bueno, pues ellos entienden un tipo de conexión con lo espiritual, con lo maligno, que procede de determinadas prácticas preabrahámicas y que consisten básicamente en cometer todo este tipo de barbaridades. Yo lo siento muchísimo y de hecho es lo que más triste me pone porque sé que es lo más complicado con lo que podemos luchar, ya lo decía la carta a los Efesios, no luchamos Sí, contra entidades carne de y carne, sangre, ojalá, sí, sí. claro, ojalá, ¿no? Estamos hablando de otra cosa mucho más grave y todo esto pues lamentablemente es mucho más común de lo que la mayoría de la gente se cree en determinados niveles de poder, donde este tipo de prácticas se emplean, además desde el punto de vista ocultista barra mágico. Siempre digo lo mismo, no importa tanto lo que creamos nosotros, lo que pueda Sino lo creer que don creen César, ellos, Lorenzo, sino claro. lo que crean ellos, eso es lo complicado, ¿no? Y se emplean además como una herramienta de control, porque los elegidos para determinados puestos no deben salirse del guión y la manera de asegurarse pues es eso. Y cumplen la misión para la que fueron colocados. Entonces, siempre recomendar la investigación de Whitney Webb, 2 volúmenes su libro, White Nation Under Blackmail. Ha estado la pobre malita últimamente, tuvo también problemas con uno de sus hijos. Espero que no tenga nada que ver con sus investigaciones, aunque no me extrañaría, porque la verdad es que es muy duro todo lo que ha investigado al respecto. Y luego también Johnny Bedmore, que es otro de los que está alertando precisamente de que estamos ante otra manipulación más de las oscuras fuerzas que gobiernan al mundo, ¿no? Otro elemento fundamental que tenemos que entender, para que esto no quede en que salen los papeles de Epstein, qué malo era Epstein, y pase como en el caso de Marc Dutroux en Bélgica, que qué malo, qué animal era ese, pero ya no, ya ahora todos somos buenos. Epstein era uno de los vértices de una red que no ha desaparecido con su muerte. No ha desaparecido. Porque esto es una cuestión que subyace en la esencia misma de las estructuras de poder. Y establece relaciones estrechas entre el mundo de las finanzas, el ámbito científico, el académico, el político, el tecnológico. En el tecnológico muy ligados también a los transhumanistas y a esos eugenetistas. Epstein estaba muy metido en todo esto. Y luego los contactos no eran de que Epstein llamara al portero del número 10 de Downing Street o que se pusiera en contacto con uno que le daba de comer a los caballos del rey de Inglaterra. No, no. Él tenía contactos directos con la Casa Real Británica y tenía contactos directos, bueno, con inquilinos de la Casa Blanca y con todo tipo de empresarios y de financieros, ¿no? Él tenía asiento en el Consejo de Relaciones Exteriores y en la Comisión Trilateral. Y su pareja de fechorías y su suegro
eran integrantes del famoso Mega Group, organización sionista estrechamente ligada al Mossad israelí Exactamente. y a toda la parte de la inteligencia británica, con el imperio empresarial del ex Werner, el de Victoria's Secret, la familia Bronfman, todos ellos también ligados con el crimen organizado. Empresarios que se hacen pasar por filántropos, servicios de inteligencia, depredadores sexuales, todo haciendo, bueno, pues chantajes en las estructuras de poder. Pero que insisto, que esto no es nuevo, que en los años 50 el Epstein de la época era un tipo que se llamaba Roy Cohn. Exactamente, que fue el mentor de Donald Trump. Es claro, es que esa es la cuestión. Y colaboraba con el FBI de Hoover, es decir, el modus operandi, todos los que están ahí lo conocen. Con el tema del suegro de Epstein, con Robert Maxwell, el Bueno, padre de Ghislaine. con que además era Sí, homosexual, judío y claro. murió de sida. Sí, claro, sí, no, si esta gente era lo mejorcito de cada casa. Hay un momento en uno de los archivos, que además lo ha publicado Carlos Sánchez esta misma mañana, amigo nuestro, que yo creo está dormido menos que nosotros, don César. Yo creo que todavía menos, querías decir, sí. Porque Querías está decir, sacando, está con la pala ahí y además me lo manda todo, yo se lo agradezco porque al final trabajamos todos juntos, ¿no? Pero él me enviaba y publicaba en redes sociales un archivo en concreto donde se veía como Maxwell, para que vean hasta qué punto el suegro de Epstein ya no es que fuera un peso pesado en la inteligencia, sino que se atrevía a esto. Maxwell chantajeaba al Mossad. Decía, oigan, voy a contar todo lo que he hecho en vuestro nombre si no me ayudáis a mantener mi imperio mediático. Maxwell Communications Corporation y Mirror Group Newspapers. Entonces dice, les dijo que a menos que le dieran 400 millones para salvar su imperio en ruinas, es decir, va al Mossad y le pide 400 kilos, dice, o me los dais o voy a exponer todo lo que he hecho por vosotros. En aquel momento, el suegro de Epstein tenía libre acceso a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, al Kremlin en aquella época, y prácticamente los pasillos de poder de toda Europa. Maxwell aprendió, pues, y trabajó con el Mossad en Tel Aviv. Y a cambio, siempre toleraron sus excesos, que esto es muy también de los servicios de inteligencia, ¿verdad? Porque al suegro de Epstein no solo le gustaba el lujo, las mujeres, sino, pues que era uno de los pata negra. De hecho, él se autoproclamó embajador no oficial de Israel ante el bloque soviético. O sea, para que vean cuál es la catadura moral y, sobre todo, el nivel al que se llega cuando uno empieza a tirar de este hilo, ¿no? Entonces, pues algunos todavía siguen defendiendo, no quiero un hombre hecho a sí mismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues cada uno que piense lo que quiera, pero este era el señor Maxwell. Entonces, resumiendo un poco y ya para ir a otros temas, ¿no? Estas redes, como digo, seguirán funcionando en el futuro. Existen. No desaparecen con Epstein. Este proceso de exposición pública de documentos incluye, y esto es muy importante, se están mezclando investigaciones contrastadas del FBI con declaraciones de víctimas que a todas luces sugieren desinformación. En algunos casos, incluso promocionadas desde determinados ámbitos, como el de organizaciones muy ligadas a Michael Moore, César, famoso Michael Moore. sí. Entonces, con todo esto que se hace un batiburrillo. Y entonces dice, bueno, ¿qué es lo real, lo inventado? Lo de que se comen niños es mentira y lo de que iban en el avión es verdad, lo del abuso sexual a la chica en un taxi es mentira, pero lo de que se iban con los del Golden Dawn allí a ponerse de rodillas ante el búho, ¿eso es verdad? ¿Qué es mentira? Y al final volvemos a lo mismo de siempre, lo que decía Hannah Arendt. El objetivo es que nadie se crea nada, que nadie pueda distinguir entre verdad y mentira, porque si no puedes distinguir entre verdad y mentira, no puedes distinguir entre bueno y malo. Y entonces ya estás sometido al imperio de la mentira. Y esto, que es una cita que yo suelo comentar mucho de Hannah Arendt, es muy similar a una que se atribuye a William Casey, director de la CIA, con Reagan precisamente, y que en una reunión de personal celebrada en 1981, cuando tenía ya reunidos a algunos de los más cercanos, dijo lo siguiente: sabremos que nuestra campaña de desinformación esté completa cuando todo lo que el público estadounidense crea sea falso. O sea, no se trata de convencer a nadie de algo, se trata de que todo el mundo piense que todo es mentira. Y eso es extrapolable al resto de los países, con independencia de sus sistemas políticos, y cuanto antes despertemos, antes podremos tomar medidas para desarticular esta estructura de poder de corte diabólico
que está dirigiendo nuestras sociedades. La buena noticia, ¿cuál es? Que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que esto es verdad. A raíz de todo esto, al final se generará esa especie de tormenta, esa especie de huracán, de tornado, de agujero negro, para que pasado mañana siga todo el mundo con su vida como si esto no hubiera pasado. Bueno, pues me temo que ese es el objetivo, veremos si se produce o no. No hay que olvidar que a Trump lo llevó en volandas a la Casa Blanca una buena parte del electorado que esto lo sabe desde hace mucho tiempo y que además no lo perdona, no perdona su ocultación. Y esto también tiene un componente electoral, ¿no? Quizás sea algo más... Bueno, el componente electoral es que ya hay algunos miembros de la Cámara de Representantes que dicen que no se van a presentar a las próximas elecciones porque no pueden reunir el dinero que el IPAC estaría dando al que se enfrente con ellos. Lo cual es verdaderamente escalofriante. Lo están denunciando los propios candidatos. Sí, Usted ha publicado en sus redes sociales algunos de los nombres. Están diciendo, no, oiga, es que yo no me puedo presentar porque me presento contra un tipo que está financiado por esta gente. sí. Y además, no de forma subterránea, a los ojos de todo el mundo. No, hombre, además lo dicen en el sentido de no pierdas el tiempo presentándote, que no puedes ganar, porque la millonada que estamos echando en que salga el que se enfrenta contigo es insuperable. Claro. Claro, si lo que queda después de esto es una democracia, que venga Dios y lo vea. Claro, exactamente. Y todavía nos siguen buscando injerencias extranjeras en otros sitios, que las hay. Sí. Pero, oiga, fíjense en la que tienen delante de sus narices. Y que vuelvo a comentarlo, que no es algo exclusivo de Estados Unidos. Lo que pasa es que Estados Unidos, bueno, pues es el gran tótem del imperio occidental, vamos a decirlo así. Y entonces, bueno, pues nos fijamos ahí, pero vamos, si hacemos un análisis de todo el resto de países, bueno, pues ahí lo vemos. Los intereses de Merz, hombre de BlackRock, el caso de Macron ya lo he dicho, los Rothschild, Bruselas está plagado de esto, Starmer, Starmer, Bruselas además, bueno, con todo lo que conlleva de casos que se han tapado de corruptelas y de tema muy ligado al tema de los chantajes sexuales. ¿Por qué se fue Dominique Strauss-Kahn del Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué se fue Rodrigo Rato del Fondo Monetario Internacional? Es que como empecemos a tirar de ese hilo, no acabamos. Algunos no acaban porque acaban bajo tierra. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Vuelvo a insistir en ello, ¿no? A costa de parecer un pesado. Que por lo menos, bueno, hay una constancia y quien más, quien menos, si ha querido informarse, se ha podido informar, ¿no? Luego, hay algunas voces que ligan en las últimas horas esta nueva explosión del caso Epstein con la anulación de un ataque de Estados Unidos a Irán, que estaría previsto que se hubiera producido la noche del sábado al domingo. Todos esperábamos que se produjera en esa madrugada del sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque había muchas señales que se han ido además exponiendo, tanto por parte de analistas militares norteamericanos, no hablo en los grandes medios de comunicación, sino en determinados canales que se utilizan para comunicar determinadas posiciones y estrategias, y sobre todo en los países del Golfo, que aquí sí en la prensa, los países del Golfo y los países golfos al mismo tiempo, en la propia prensa de esos países, bueno, pues se ha querido prácticamente telegrafiar, dar información en tiempo real, porque parecía por primera vez interesados en que no se atacara a Irán. Es decir, tras años de ir empujando el ariete angloamericano-israelí, ahora dicen, oye, a ver si nos van a dar a nosotros. Ahora se dan cuenta. Diga, es que si estalla una guerra abierta contra Irán, ustedes son los primeros afectados. No solo por la cercanía geográfica, sino porque tienen alianzas militares con Estados Unidos y bases militares que son las que ocupan en estos momentos los primeros lugares en la lista de objetivos del régimen de los ayatolás, si el Pentágono y la Casa Blanca deciden atacar al país persa. Por eso el Wall Street Journal, las últimas horas, publicaba un artículo donde decía que el ataque de Estados Unidos a Irán no es inminente porque en estos momentos no son capaces de garantizar la seguridad de estos socios. Es que cuando se habla de un conflicto contra Irán, a ver, una cosa es pactar algún tipo de ataque, corte quirúrgico, como se llama ahora, o incluso, y digo pactar con todas las letras, se ha intentado, y yo creo que el anterior episodio de intercambio de golpes, lo contamos también en el Gran Reseteo, fue en buena medida un pacto. Claro, el problema es, si yo te ataco a ti, tú me atacas a mí, aunque me avises, bueno, pues se puede generar una situación en la cual alguno puede cometer un error y se puede generar un conflicto superior. Y aquí, claro,
¿tiene Estados Unidos no ya la capacidad de controlar Irán o de ganar una guerra contra Irán, sino de proteger a los que tiene allí prácticamente en sus narices? No. Porque Estados Unidos tiene sistemas de defensa en la región, tiene destructores capaces de interceptar objetivos aéreos, sí, pero el Departamento de Guerra, el Departamento de Defensa, que ahora se llama Departamento de Guerra, el Pentágono, están desplegando sistemas Patriot, sistemas THAAD en las bases estadounidenses de Kuwait, de Bahrein, de Jordania, de Arabia Saudí y de Qatar, que son los principales países, bueno, pues y aún así no son capaces de poder garantizar la seguridad de estas instalaciones militares. Hay ahora mismo 3 escuadrones de cazas F-15 en Jordania capaces de derribar drones, que estos son los mismos que en el ataque iraní contra Israel en abril del 2024 salvaron al gobierno de Netanyahu, no por su cúpula de hierro, sino fueron los cazas F-15 de Estados Unidos, los que estaban en Jordania, los que salvaron a Israel. Y es verdad que tienen flotilla de destructores. Y es verdad que tienen el estrecho de Hormuz, con 2 de estas naves estarían ahí. 3 al norte del mar Arábigo, una en el mar Rojo, cerca de Israel, y luego 2 al este del Mediterráneo. Bien, pero a pesar de eso, ellos son conscientes de que no pueden ganar la guerra. Pero esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice el antiguo comandante del Mando Central de Estados Unidos, el general retirado Kenneth McKenzie. El Mando Central de Estados Unidos es el CENTCOM, por si alguien no lo sabe. Hay un informe que de hecho es público, se puede encontrar en Internet. Fíjese quién lo publica, ¿no? El Instituto Judío para la Seguridad Nacional, JINSA, JINSA, que además están celebrando el 50 aniversario. Desde aquí le mandamos un saludo a los señores del Instituto Judío para la Seguridad Nacional. Y lo que plantean en este informe básicamente es que no pueden ganar esta guerra. Por eso, los señores de la guerra norteamericanos, al menos los que estarían más alineados con Donald Trump, no se plantean una guerra abierta. Por eso se habla de ataques selectivos, ataques quirúrgicos, ¿no? Que manden un mensaje, tanto internacional como nacional, pero que no desencadenen una guerra total. Este informe, publicado el pasado septiembre, se titula Las bases de Estados Unidos en Oriente Medio, en el Middle East. Dice, teniendo en cuenta la geografía, la tiranía de la geografía. Es decir, no podemos mover estos países, estos aliados, no podemos mover las bases militares. Este Instituto Judío para la Seguridad Nacional es una importante organización de lo visionista, como su propio nombre indica. Y entonces aquí lo que hablan es que en caso de conflicto abierto Estados Unidos solo puede actuar de forma defensiva y sin garantizar la protección de sus aliados. Bien, lo cual es cierto. Es cierto, es cierto. Esto es algo que hemos comentado cuando se ha hablado de la posibilidad de un ataque a Irán. Tenemos también programas monográficos en cesarvidal.tv de todo esto. No es que quiera hacer publicidad, es que lo tenemos todo ahí, por si alguien quiere ir a buscar la información, porque está ahí explicada. Entonces, este documento, que no lo había citado yo en ningún programa, y esto es verdad, está sobre la mesa de Trump. Entonces, lo que dicen es, en cualquier escenario de conflicto importante con Irán, el cálculo central es medir el tiempo que los iraníes podrían mantener un bombardeo con drones y misiles contra los vecinos. No contra tropas de Estados Unidos, sino contra los vecinos. Frente a los esfuerzos de Estados Unidos por conseguir atacar los sistemas de lanzamiento y las instalaciones de mando y control iraní. Entonces, una guerra de este tipo dependería en gran medida del uso por parte de Estados Unidos de todos esos efectivos que he citado antes, aviones de combate, aviones cisterna, sistemas de defensa aérea, antimisiles. Sin embargo, los aviones de combate estadounidenses en Oriente Medio tienen su base principalmente en lugares situados a lo largo de la costa sur del Golfo Pérsico, con lo cual también están a tiro de los misiles iraníes. Están a tiro. ¿Cuánto tarda un misil iraní en impactar contra uno de estos aviones de combate estadounidenses que estén en una base de este tipo? 5 minutos desde que se lanzan o menos. 5 minutos. Y esto se vería grabado, esto lo dice el CENTCOM, lo dice el general McKenzie. Esto se vería agravado por el hecho de que las instalaciones de reabastecimiento y rearmamento de estas bases no se pueden mover, no se pueden trasladar. Y además, los iraníes saben dónde están desde hace muchísimo tiempo. Hay otro factor también, el tema del estrecho de Hormuz. Es verdad que aunque no se cerrara, la amenaza posible podría estrangular el comercio petrolero, disparando los precios y afectando las cadenas de logística mundial, que es lo último que quiere Trump en estos momentos. Aunque haya, en este caso sí, señores de la guerra que le estén diciendo al oído, oye, Donald, ataca, ataca, fuerza la máquina,
Y si Irán actúa en el estrecho de Hormuz, ya tenemos la excusa perfecta para bombardearlos. Que es algo parecido a lo que han hecho con los hutíes de Yemen, por bloquear el estrecho de Bab al-Mandab. Dice, oiga, lleva Arabia Saudí bombardeando Yemen como si no hubiera un mañana. Ya, ahora Estados Unidos y Reino Unido también bombardean Yemen con la excusa de los hutíes. ¿Qué es lo que nos está diciendo el petróleo, el precio del petróleo? Que en estos casos es un indicador claro, ¿no? Para ver por dónde se mueve el petróleo. El precio del petróleo está bajando un 5%. Es decir, ahora mismo el mercado petrolero no descuenta una intervención militar. Esto no implica que no se vaya a producir, ojo, ¿eh? Porque depende de muchos factores que estamos aquí explicando. Pero bueno, ahora mismo lo que hay es informaciones de que hay negociaciones con Irán por parte de la Casa Blanca. El Wall Street Journal decía que no va a haber ningún tipo de intervención hasta que Estados Unidos pueda garantizar la seguridad de los socios árabes, algo que podrían pasar incluso años. Lo que pasa es que esto a Israel le preocupa entre poco y nada, al gobierno de Israel. Porque su objetivo es cuanto peor, mejor. Es decir, si Irán atacara a Qatar, atacara a Arabia Saudí, bueno, Netanyahu estaría, vamos, le diría a su mujer, ábreme otra botella de champán, que esta vez te acompaño. Esta vez te acompaño. Ahora, en Israel sí hay muchísima inquietud ante la idea de un ataque a Claro, Irán, ¿eh? claro. Por eso, porque hay Mm. temor de que haya una respuesta y la respuesta puede ser devastadora. O sea, vamos a ver, Netanyahu estará en que Donald Trump deje Israel, pero como la palma de la, deje Irán como la palma de la mano. Ujú. Pero en estos momentos la población de Israel está muy preocupada con la posibilidad de un ataque a Irán, ¿eh? Ujú. Muy Por eso preocupada. por eso he especificado lo del gobierno, ¿no? Porque en algunos casos a lo mejor esta línea es un poco más difusa, pero en este caso los intereses del gobierno están por un sitio y los intereses de la población están por otro. Y son Totalmente. completamente antagónicos. ¿Quién va a querer abrir un conflicto de este tipo? A no ser, bueno, pues, o bien que seas un tipo eminentemente corrupto y que quieras escapar de todas tus cuitas con una huida hacia adelante, y luego aquellos que están esperando que venga el Armagedón para que venga el Mesías. Sí, Que eso ya sí. es otro factor que yo de vez en cuando cito, algunos echan las manos a la cabeza y dicen, no introduzcas eso en el análisis geopolítico. Es que forma parte del análisis Bueno, es que geopolítico. desgraciadamente es Claro, así. ojalá no formara parte. Esto es como lo que comentábamos antes del ocultismo. Pues no, hay una serie de señores de lobby sionista con un determinado grupo de cristianos sionistas que dicen que no, que aquí hay que ir al enfrentamiento total, Gog y Magog y toda la historia. Que por cierto, he visto una intervención suya hablando sobre escatología cristiana. Me quito el sombrero, le felicito, don César, Muchas gracias. porque sí, porque es un tema que yo con usted he hablado en muchas ocasiones, pero ahí ya lo tenía estructurado y publicado en YouTube, por si alguien quiere verlo. No me acuerdo la del título de la intervención. A ver si don Isaac me echa una manilla. Pero usted hablaba de escatología y bueno, eran un poco las... siempre habla usted del delirio escatológico, que esto es algo que Sí, a mí me gusta cierto, mucho, sí. ¿no? Sí. Pero bueno, en este caso, pues hacía una referencia. Si no lo encuentro, luego lo publicaremos en las redes sociales, ¿de acuerdo? Porque es importante entender esto. Hay gente que está haciendo una lectura, unos de forma interesada, otros porque se perdieron en algún momento, ¿verdad? En el camino de la fe se perdieron. Y otros porque lo que quieren es un enfrentamiento total y con ese sueño del gran Israel, del Nilo al Éufrates, etcétera, etcétera. Aunque ello implique llevarnos a todos a una contienda mundial. Yo espero que la vía diplomática triunfe, aunque sea mucho de cara a la galería, y que se evite una mayor escalada, aunque lo cierto es que hay muchos intereses en provocar otra guerra en la región que podría, pues, arrastrarnos a todos Sí, al es resto, así. ¿no? Aunque algunos piensen que lo que pase fuera de España no importa mucho y hay que centrarse solo en el terruño. En estos momentos el gobierno de Irán acaba de decir, noticia de última hora, que está examinando los detalles en relación a varios procesos diplomáticos, estoy citando textualmente, que están en marcha para abordar las tensiones con Estados Unidos y unas posibles conversaciones sobre su programa nuclear. Y bueno, pues hay varios procesos diplomáticos abiertos y también la Casa Blanca ha dejado caer esta idea. ¿Tiene algo que ver con Epstein? Pues miren, no lo sabemos.
no lo sabemos. Hay gente haciendo afirmaciones, don César, que no sé, Sí. completamente gratuitas, ¿no? Que dice, bueno, podría ser, pero te lo estás inventando, muchacho, ¿no? Sí, hay una coincidencia temporal, pero eso no quiere Sí, decir nada, porque puede ser simplemente una coincidencia temporal, como lo de Lindsey Graham y el periodista diciendo, ¿por qué no reconoce usted que es gay? Y dejan de... Claro, sí, pero eso no deja de ser una coincidencia temporal, no necesariamente hay una causalidad, ¿no? Puede ser una casualidad. el canal en el que está publicada la intervención de don César se llama El Gibor, Gibbor, y ahí pues pueden buscarlo y pues tienen ahí los análisis de don César Vidal, y habla bueno, pues, de muchos aspectos y de muchos elementos, pero sobre todo yo me he centrado en el taller de hermenéutica, 10 principios clave para interpretar la Biblia, que creo que es la conferencia a la que yo hacía referencia. 3 Sí, horas y media estuvo usted es y que fue un empezaba diciendo que seminario. tenía que resumir, ¿no? Tenía que resumir. No, pero es verdad, era un seminario, duró 3 horas y media el seminario y yo aseguré que resumía y le puedo asegurar a usted que resumí muchísimo. Sí, porque metió horas y horas de contenido de Teshuvá, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, en ello estamos. Más cosas. Ucrania también en noticia, negociaciones a 3 en Abu Dhabi. Bueno, pues información en relación con la documentación de Epstein, diciendo Epstein que el golpe de Ucrania, el Maidán, que iba a abrir un montón de oportunidades. Bueno, pues no se equivocó, el señor Epstein no se equivocó, hubo oportunidades para muchos, documentos en los que pues hay un intercambio de mensajes entre Epstein y precisamente la representante de la dinastía bancaria de los Rothschild, Ariane de Rothschild. Estamos hablando de marzo del 2014, diciendo que el golpe en Ucrania iba a proporcionar un montón de oportunidades y que, bueno, pues que se iban a forrar todos y efectivamente pues así fue, ¿no? En un momento, como digo, en el que, bueno, pues se siguen tomando determinadas localidades, determinadas regiones. El ejército ruso esta mañana seguía asegurando zonas de Zaporilla, siguen los enfrentamientos sin que haya una modificación de la línea de frente notable. Esto ya hace muchos meses que esa línea de frente todos tienen claro dónde tiene que acabar y parece que Zelensky el único que por el momento hasta ahora no está dispuesto a asumirlo, aunque las declaraciones en las últimas horas expresando pues, cierta confianza en el diálogo trilateral, que es un diálogo entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania. Evidentemente la Unión Europea no está en esta película. Bueno, pues puedan llegar a buen puerto y podamos ver ya pues, esa convocatoria electoral en Ucrania y todo lo que venga después, ¿no? Quiere decir que siguen las denuncias de desfalcos con respecto a Ucrania, generadores donados por el gobierno de Georgia están siendo vendidos de forma ilegalmente a través de Internet en Ucrania. Están sacando... Para variar, sí. Sí, es que, bueno, el mercado negro que hay de bienes y de activos, incluidas armas donadas por otros países en Ucrania, es realmente escandaloso y se puede acceder de forma relativamente sencilla a cualquiera de estos activos, de estos bienes, en este caso, pues unos generadores enviados por el gobierno de Georgia precisamente para evitar los problemas energéticos de una Ucrania que tiene la red eléctrica hecha unos zorros, no solo por falta de previsión, sino porque están siendo atacados por Rusia, que, bueno, pues evidentemente lo que hacen es poner el foco sobre todo en el suministro energético. En el manual 1 de toda guerra está ese ataque, ¿no? Como digo, diálogo trilateral en Abu Dhabi, que se va a producir, lo ha confirmado el Kremlin también, no es solo una noticia que venga de Estados Unidos, sino que el Kremlin acaba de confirmar que se van a producir esas reuniones el miércoles y el jueves. Eh, Zelensky ha sido el que el pasado domingo anunció estas fechas y las confirma el propio Kremlin. Y bueno, pues se zanjan así algunos rumores que había al respecto. Y bueno, pues al final estamos en lo mismo de siempre. Es decir, aquí no hay otra. Tiene que aceptar Zelensky dos cosas fundamentales. Hay otras más, pero fundamentalmente dos. Una, la convocatoria electoral. Y dos, para que pongan a otro sicario, a otra marioneta de Occidente. No piensen ustedes que va a haber elecciones libres en Ucrania. No las ha habido nunca, no las va a haber ahora, ¿no? Y luego, por otra parte, bueno, pues la asunción de esos territorios perdidos. Ya se habla poco del tema de las tierras raras y veremos al final por dónde sale eso. Y hablando de tierras, hablando de recursos naturales, también muy importante lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque una vez más los malos, los grandes gigantes financieros, han vuelto a tomarle el pelo al personal. En esto, que es ya los mercados, los supuestos mercados, que ya no es que sean un casino, ¿no?
Es que son una organización mafiosa donde los asesinatos se disfrazan de accidentes o de muertes naturales. Y me explico. La semana pasada hablábamos de cómo el oro estaba disparado, de cómo el precio del oro y de la plata estaba reflejando el fin del sistema fiat, esa falta de confianza en el sistema eurodólar. Estuvimos contando los aspectos geopolíticos de todo este proceso, que ya nuestros amigos conocen, el papel de China pues dentro de esa organización BRICS que aspira a crear un sistema monetario complementario, la decisión de la Reserva Federal y el Tesoro de Estados Unidos de seguir aumentando el pasivo de Estados Unidos, las subvenciones entregadas a muchas grandes compañías norteamericanas que anticipan, bueno, pues que el dólar va a seguir sufriendo, las declaraciones del propio Donald Trump diciendo que le parecía bien que estuviera cayendo el dólar, la guerra arancelaria, bueno, todo esto que ya todos no lo sabemos, ¿no? Bueno, en ese contexto seguía subiendo el precio del oro, seguía subiendo el precio de la plata, ¿no? Pero seguía subiendo, y eso es importante entenderlo, porque hay mucha gente que me pregunta, Lorenzo, ¿el lingote o el activo financiero ligado al lingote? Vamos a ver, un activo financiero ligado al oro no es oro, Claro, es un papel. claro, Bueno, claro. ni siquiera es un papel. Es una anotación electrónica que dice que tú tienes un papel, por el cual tú tienes derecho a un activo financiero ligado al valor del oro. Esto implica que el que te ha vendido ese activo financiero, o el que lo emitió, porque tú lo puedes haber comprado de segunda mano, el que lo emitió tiene que tener ese oro en su balance. ¿Lo tiene? No lo sabemos. No lo sabemos. Dicen, no, hombre, pero habrá entidades que auditan. No lo sabemos. Háganme caso, no lo sabemos. No sabemos lo que hay en Fornox. Vamos a saber lo que tiene el banco concreto Perico, el de los palotes, en su balance para haber emitido un ETF, un fondo ligado al oro. Bien, Sí, es así, no es lo así. sabemos. Lo siento ¿Eh? mucho, pero no lo sabemos. Entonces, Sentimos al que le estemos dando en estos momentos un sofocón, pero es así. yo siempre digo, oigan, si ustedes quieren, como reserva de valor y tal, comprar oro, comprar plata, pues lo tienen que comprar físico y esto conlleva un problema de custodia. ¿M? Sí. Y esto, pues eso, un riesgo que hay que tener en cuenta. Bien. Entonces, en los mercados en los que se intercambian no los productos físicos, sino estos equivalentes en papel, ¿vale? Se había experimentado los futuros, los mercados de futuros derivados, se había experimentado un crecimiento muy importante. ¿Qué pasa? Que esto es una estrategia de inversión, no ya Pepita Pérez la que ha comprado el ETF porque le ha engañado a su cuñado que resulta que trabajaba en un banco que a su vez trabajaba para una sociedad de inversión, no. Estoy hablando de grandes jugadores que lo que hacen es, no solo compran ese oro, sino que lo compran sin dinero, sin poner nada, apalancándose. Y lo que es peor, apuestan a que va a caer con movimientos cortos apalancados. ¿Qué pasa? Que los grandes gigantes, como JP Morgan, HSBC y otros muchos, habían apostado contra el rally de los metales, contra el rally de oro y contra el rally de la plata. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el precio de la onza fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Se acercaba el final del mes de enero, vencían esos futuros. Si tú estás en corto, implica que tú tienes que poner sobre la mesa no solo ese oro, sino también las garantías asociadas a ese oro. ¿Qué pasa? Que cuando llega febrero, esto que estoy contando aquí tendría que estar publicado en las grandes agencias internacionales financieras y se lo callan porque les pagan los mismos que han cometido la fechoría. Cuando llegaba febrero, ¿febrero qué es? El mes más importante para la compra en los mercados asiáticos. Pero porque compra todo hijo de vecino oro. Se regala, lo compras. Entonces, ¿qué decían? Cuidado, porque si hay una demanda muy importante de oro en un crecimiento de precio de oro, esto va a generar un aumento adicional del precio que va a hacer estallar los balances de estos grandes gigantes financieros. Porque las posiciones cortas, para el que no lo entienda, lo voy a explicar de una forma muy fácil. En el caso de los metales preciosos, además, funcionan de manera particular. Cuando el precio sube, la pérdida del que se ha puesto corto, apalancado, es decir, sin ni siquiera tener ese oro, las pérdidas no tienen techo teórico. Pueden ser infinitas las pérdidas. Esto es lo que se llama, cuando tienes que ejecutar o vender activos para cubrir esas pérdidas, es lo que se llama la llamada al margen, el margin call. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa película? Margin call. Eso es lo que le pasó a Lehman Brothers aquella noche. Entonces, tanto India como China, los dos grandes mercados compradores, en estos momentos del año, como digo, tienen una amplia demanda de particulares que compran metales. El mundo árabe también. Los países del sudeste asiático también. Entonces, si en las regiones que tienen aproximadamente el 60% de la demanda de oro y plata físicos del planeta hay un incremento de esa demanda,
los gigantes financieros de la City Wall Street estaban asustados porque iba a haber quiebras bancarias importantes. Y entonces, en este escenario, el pasado viernes, se hunde el precio de los metales preciosos. Se hunde, caída abrupta. Oiga, ¿respaldado por alguna cuestión estructural? No, no, todo lo contrario. La cuestión estructural que yo acabo de definir aquí lo que implicaba es que tenía que seguir subiendo. ¿Por qué bajó? ¿Por qué se hundió? Y entonces se abrió la ventana de la narrativa oficial. Dicen, no, es que esto es una corrección técnica, había subido mucho y tenía que bajar. Parcialmente cierto. No, es que hay algunos inversores que han decidido tomar ganancias y gestionar riesgo. Parcialmente cierto también. No, es que han puesto a Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal. Ahora hablaremos de este tipo, ¿no? Que nos venden como un halcón que va a endurecer la política monetaria. Y entonces de esta manera se refuerza el dólar y se castiga activos refugio como el oro, como la plata, también Bitcoin, que sufrió de lo lindo. Bitcoin también se ha pegado un porrazo tremendo. Dicen, bien, bien, pero contad la realidad. Esto es solo la punta del iceberg, porque todas esas razones, quitando lo de Wars, que todavía no había sido nombrado, ya las teníamos antes del viernes. ¿Qué pasó el viernes? El viernes hubo una intervención coordinada de carácter mafioso para hundir los precios de los metales, impulsada por los grandes bancos de inversión. Como saben que son culpables, están intentando eludir la responsabilidad porque saben, va a haber gente al final que acabe investigándolo, porque Lorenzo Ramírez en el mundo a lo mejor hay 150.000. Sí, sí. Bien, entonces dicen, en algún momento alguien, en algún blog, en algún podcast empezará a hablar de esto y habrá medios financieros que lo lleven a sus portadas. ¿Y entonces qué han decidido? Echarle la culpa a los chinos. Hombre, Claro, hombre, ¿cuánto tiempo sin aparecer para que se les pueda echar claro. la culpa? Dicen, no, es que esto en realidad no ha sido la Reserva Federal, sino que son los chinos, que claro, habían generado el rally especulativo y estos precios eran insostenibles. Esto es desinformación pura y dura. ¿Estaban comprando los chinos? Sí. Pues claro, los chinos, los americanos y todo el que tuviera un poco de conocimiento estaba comprando. Y esto elude las cuestiones fundamentales que respaldaban el aumento de los precios del oro y de la plata de los cuales hablamos la semana pasada. ¿Qué ha sucedido? Es verdad que el viernes la bolsa de futuros de Shanghái, esto da para una película absoluta. O sea, ríanse ustedes de The Big Short, de Margin Call. El viernes la bolsa de futuros de Shanghái, viendo la que venía, fue la primera institución en mover ficha y toma la decisión extraordinaria de suspender la cotización de la plata. Y dicen, ah, claro, los chinos, qué malo. No, señor. La verdadera clave fue cuando el CME Group de Chicago, que es el centro neurálgico de los mercados de futuros, anunció un incremento en los márgenes de garantía que tenían que poner todos estos operadores. Y esto es lo que desencadenó la espiral bajista. En un momento, además, en el que había poca liquidez. Y entonces, ¿qué hicieron los bancos de inversión? Aprovecharon la caída para cerrar operaciones cortas, con pérdidas sí, pero sobreviviendo, sin morir. Sobreviviendo en un contexto en el que habrían fallecido sin esa intervención. Que digámoslo sin tapujos, lo vuelvo a decir otra vez. Es un rescate encubierto de los gigantes financieros a costa del pequeño ahorrador. ¿Por qué? Porque a todo ese pequeño ahorrador que se le estaba diciendo invierte en oro, compra oro, y que se había sumado en las últimas semanas, sobre todo a ese rally, bueno, pues estos a lo mejor han perdido hasta la camisa. Los No, minoristas, claro, siempre sucede lo mismo. no creo que a la gran banca eso le duela, ¿eh? Todo lo contrario, porque acabarán comprándoles a ellos el oro más barato, el futuro. Exactamente. Es que es aún peor. Entonces, todos estos que han entrado recientemente en el mercado han visto que sus ahorros se han volatilizado. Los que compraron hace 3 años, no, porque con respecto a 3 años los precios siguen estando todavía en niveles superiores. Pero ¿qué ha pasado con fondos de cobertura pequeños que compiten con JP Morgan, con HSBC y compañía, con BlackRock también? Los pequeños, los que a lo mejor llega un tipo que sabe un poco de matemáticas y un poco de mercados y le planta cara a los grandes, todos estos barridos. ¿Por qué? Porque estos no tienen acceso a líneas de crédito de emergencia. Porque estos no pueden llamar a Jerome Powell y decirle, échame una mano, primo. Y entonces todos estos vieron cómo se volatilizaban parte de sus inversiones. ¿Y quiénes se salvaron? Los que provocaron el asunto, las instituciones demasiado grandes para caer que están enchufados a las barras libres de los bancos centrales. Y cuyos departamentos de riesgo recibieron las llamadas al margen, los margin call, y entonces ¿qué hicieron? Activar sus líneas de crédito y vender una vez que el precio hubo caído, aguantaron el chaparrón mientras los competidores más pequeños iban cayendo. Esto es terrorismo financiero.
Si nos está escuchando alguien que trabaje en banca, dirá, hombre, terrorismo no es lo que hacemos siempre. Sí, es terrorismo Sí, financiero. sí, efectivamente, con seguridad. Esto Claro, es como cuando los buscabonos dicen, nosotros no tenemos culpa de nada, obedecemos órdenes. exactamente. Y hay que recordarles que Eichmann dijo lo mismo y acabó colgando de una cuerda en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se lanza a todo aquel que quiere en cualquier cosa, que quiere invertir en cualquier cosa? En primer lugar, el mercado está amañado. Cuando haya rallies de precios, en el caso del oro, por motivos estructurales, por la propia destrucción del sistema fiat, por la propia corrupción del sistema, porque eso es lo que está reflejando el incremento del precio del oro. Cuando haya un rally, será tolerado, pero solo hasta cierto momento, solo hasta cierto punto. Y cuando se toque cierto punto, entonces, un golpe terrorista, atentado financiero, castigando a los pequeños ahorradores, beneficiando a los grandes gigantes. Y Esto es una transferencia de riesgo completamente irregular, tramposa, y que socializa los costes de un mercado que cada día funciona más como una organización mafiosa que disfraza los asesinatos como accidentes o muertes naturales, como decía al principio. No es un accidente. Por eso cuando luego, ante este tipo de episodios, dicen, bueno, ¿qué se puede hacer para que no se repita? Dicen, no, pero si es que esto ha sido voluntario, ha sido motivado. Ha habido un intercambio de información privilegiada, los mismos reguladores están en el ajo. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Nada. Lo único que se puede intentar es saber cuándo lo van a hacer, para intentar anticiparte al movimiento. Es así de triste también, pero es verdad. ¿Esto implica que la demanda del oro y de la plata se va a reducir? No, todo lo contrario, se va a mantener. Primero, por esa propia destrucción del sistema fiat, los mismos bancos centrales son los que están comprando oro, ahora lo comprarán más barato, estarán aplaudiendo con las orejas. Y luego, pues también tiene usos industriales, el oro y la plata, y una demanda que se va a mantener, ¿no? Por cierto, también, antes de entrar a mencionar el tema de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal, cuando se vaya Powell, hay que decir que cuidado porque hay gente inventándose directamente dimisiones. Jamie Dimon, el consejero director ejecutivo de JP Morgan, no ha anunciado su dimisión por los papeles de Epstein. Esto es falso, ¿de acuerdo? Entonces, el de Disney sí se va, pero este ya anunció en diciembre que se iba. sí, Pero Jamie Dimon, JP Morgan no se va. JP Morgan, que está en el centro también del caso Epstein, porque era el gran banco de Epstein una vez que salió de Bear Stearns, ¿no? Entonces, nuevo presidente de la Reserva Federal. ¿A quién pone? Se barruntó mucho que podía ser Kevin Hassett, el presidente del Consejo Económico de Asesores de Trump. Se habló también de uno de los directivos de BlackRock. Y finalmente pone a Kevin Warsh. Y nos dicen, no, es que este es un halcón en realidad que va a detener un poco las ansias de Donald Trump para que se bajen los tipos de interés. Vamos a ver. ya. Al presidente de la Fed lo ponen los bancos. Y a Trump también lo ponen los bancos. ¿De acuerdo? Bien, ¿les puede gustar más otro que no sea Trump? Bien. Pero con lo que tienen y con las circunstancias, al final tienen los mismos jefes. ¿Va a detener Kevin Warsh a Trump en su ofensiva para reducir los tipos de interés? Ni de broma. ¿Va Kevin Warsh a ser el custodio y el garante del dólar? Ni de broma. Este es un hombre de Wall Street, va a seguir trabajando para los intereses de Wall Street y es el yerno de Ron Lauder. El presidente del Congreso Nacional Mundial Judío, que además es el que le ha metido ya hace años a Donald Trump en la cabeza que Estados Unidos se tiene que quedar con Groenlandia. Mr. Groenlandia le llamo yo en las redes sociales a Ron Lauder. Sí. Presidente en lo visionista. Bueno, lo visionista del Congreso Mundial Judío. Sí, él. Es que, sí. que es el Vaticano judío. O sea, es que no se puede ser Podríamos más decir ya, que es uno de los controladores de Donald Trump. Podríamos decirlo. No. Bueno, si Vale. fuera solo de Donald Trump, yo me quedaría tranquilo, porque es que pronuncia discursos diciendo que no va a dejar hablar a nadie. Y se queda el tío tan fresco, con 80 y tantas castañas que tiene ya. O sea, yo no sé este hombre cuánto tiempo pretenderá seguir viviendo y haciendo el mal. O sea, Es que estos duran, don César. Yo no sé al final sí. qué beben o qué comen. Bueno, pero... o qué médicos bueno, tienen, también. porque evidentemente tienen una sanidad pues cuidadísima y que no es como la de la Y inmensa si le falta un mayoría de la órgano, se lo población de este compran, planeta. ¿no? Como ahora Israel, que Exacto, acaba de anunciar exacto, sí, que sí. tiene récord, ¿no? En donaciones de órganos. Sí, Espero que no les pregunten a las familias de los palestinos a ver si eran donantes exactamente, de a órganos ver, o no. a ver de dónde viene exactamente. Bien, pues Exactamente. el señor Kevin Warsh, el que va a ser el nuevo responsable, el nuevo presidente de la Reserva Federal, también aparece en los papeles de Epstein, hay que decirlo.
El suegro no, él sí, ¿eh? Aparece en unos correos donde, bueno, pues hay una fiesta de Navidad que iban a organizar y él va. Es verdad que este hombre ha estado siempre dentro del ámbito financiero, no es de extrañar que tuviera conexiones con Epstein, No, no. sobre todo con otros gigantes como JP Morgan, Goldman Sachs y Citigroup. Porque este tipo, en marzo del año 2008, cuando recordaremos todos, ¿no? Cuando se produce la crisis subprime, Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal, convoca a todos los gobernadores del Banco Central de Estados Unidos, los mete en una sala. De esto también ha habido películas, ¿verdad? Y dice, bueno, hay que buscar una salida, va a caer Lehman Brothers. Esto fue 6 meses antes de la quiebra de Lehman Brothers, ¿eh? Lehman Brothers se le deja caer para que iniciara un proceso, pero otros se salvan antes. En aquella reunión, 6 meses antes, un joven, todavía no había cumplido 40 años, llamado Kevin Warsh, hay un momento en el que en el pequeño grupo de asesores que había convocado Bernanke junto a los banqueros da un paso hacia adelante. Él era el novato de la Reserva Federal, llevaba 2 años prácticamente en el Consejo. Y entonces dice, tengo la solución. Vamos a fusionar bancos buenos y bancos malos para que nadie sepa quién era el banco malo. Kevin Warsh, el que algunos dicen que es el que va a defender la ortodoxia, la ortodoxia del trinque. Sí, es la que va a defender. exactamente, la ortodoxia del trinque. Mire, le compro la frase, ¿eh? Me parece una definición perfecta. Entonces dice, vamos a fusionar bancos. Y claro, todos se quedan ahí y dicen, bueno, ¿y este tío quién es? Él venía de JP Morgan. Conocía bastantes secretos de la industria y también de la Casa Blanca y el Capitolio de Estados Unidos. Entonces, era como un poco el puente entre los 3 mundos. Entonces dice, vamos a unir Citigroup y Goldman Sachs. No sale adelante esa operación. Después, Wachovia, ¿recuerda usted, don César, otro de los bancos que sufrieron? Y Goldman Sachs. Me acuerdo de Wachovia. Bien. Yo tenía una cuenta en Wachovia y un administrador que me robaba, por cierto, me avisó de que Wachovia en cualquier momento se iba a hacer gárgaras y que viniera corriendo como si llegara yo y pudiera sacar el dinero. Y lo que pasó, pues, es que se hizo cargo Wells Fargo de Wachovia. Sí, exactamente, ¿no? Primero se intentó fusionar con Goldman y no salió. Claro, todas estas noticias cuando salían, posible fusión de Citigroup y Goldman Sachs, posible fusión de Wachovia y Goldman. La gente, bueno, nosotros decíamos, ¿de dónde sale todo esto? Pues de Kevin Warsh. Cuando quiebra Lehman, ya cuando ya se había iniciado el proceso y no le habían hecho mucho caso a Kevin Warsh, ya cuando quiebra Lehman ya le empiezan a hacer caso. Y entonces la Reserva Federal levanta la prohibición que le impedía ayudar a JP Morgan. Y entonces Kevin Warsh ayuda a JP Morgan y a Jamie Dimon a hacerse el primer banco de Estados Unidos. Claro. Cambia la estructura societaria, accede a los mecanismos públicos de liquidez y empieza a comerse a otras entidades. Era el tercer banco del país, se convirtió en el número 1. Citigroup perdía el trono. Citigroup terminaba siendo rescatado. Todo ello de la mano de Kevin Maxwell Warsh, trabajando para JP Morgan, cuyo líder, cuyo principal ejecutivo, Jamie Dimon, también está en los papeles de Epstein. Como no En el podía caso ser de menos. JP Morgan, están denunciados en las islas, donde estaba el territorio de una de las islas, ¿verdad? Por algunas de las víctimas, por haber seguido dando apoyo financiero JP Morgan a Epstein cuando ya se conocía buena parte de su red de chantaje, etcétera, ¿no? Que hemos descrito al principio. Entonces, ¿a quién pone Trump? Que dice que lo ha puesto él, ¿eh? No lo estoy diciendo yo. Dice, no, a este lo pongo yo. Trump barra Wall Street a este señor, que además es yerno del presidente, como usted acaba de comentar, del Congreso Mundial Judío, que es miembro del megagroup de Epstein del que hablaba antes y de Robert Maxwell, que es uno de los que le felicito. Yo estoy que no me lo creo. O sea, eso de que nombren a un judío para un puesto de suma responsabilidad aquí en Estados Unidos es tan raro que estoy todavía con la sorpresa. Además que esta red es la que le facilitó el pasaporte austriaco falso a Epstein. Sí. Y bueno, pues el papel del Mossad yo creo que ya queda fuera de toda duda, ¿no? Bueno, pues bien. Ese es el independiente que ha venido a liderar la Reserva Federal. Sí. Dirá a la gente, ¿pero qué pasa, Lorenzo, que todo está podrido? Sí,
todo está podrido. Y hasta que no nos demos cuenta de que todo está podrido, no podemos empezar a sacar toda esa fruta podrida de la nevera y meter fruta nueva. Mientras que sigamos negándolo, iremos a la nevera, cogeremos la fruta podrida y nos la comeremos y diremos, qué bien sabe esta fruta, aunque sepamos en el fondo que está podrida. Y hasta aquí el programa de hoy, don César. Pues bueno, es que no se puede decir más, perdone que le diga, pero verdaderamente es que no se puede contar más. Es absolutamente escalofriante, ¿eh? Analizaremos buena parte de la documentación que vaya saliendo, haremos otro programa especial, al menos uno, sobre todos los papeles de Epstein, un programa nuevo en el cual pues aportemos alguna de la información, mostraremos que usted indicaba en el editorial y otra serie de cuestiones, porque hay mucho ahí que analizar cuando acabemos nuestra serie sobre Damos que estamos ofreciendo en el Gran Reseteo y que precisamente nos va a servir, no era buscado porque evidentemente no sabía lo que iba a pasar, pero nos va a servir utilizando la figura de Bill Gates como bisagra, porque también hay mucha información en esos papeles sobre el origen y el uso de ingeniería social de la pandemia del COVID, ligada a Bill Gates, un Bill Gates que parece que solicitaba a la red Epstein antibióticos porque tenía algunas enfermedades de transmisión sexual y no quería que Melinda fuera Lo consciente supiera. de ello, ¿no? Bueno, pues Bien. a lo mejor alguien entiende el divorcio al final de ambos. Mucho tardó Sí. Melinda, ¿eh? Mucho tardó Melinda. Bueno, es que también eran, en fin, astilla de la misma leña, ¿eh? Claro, O es un sea, poco como los Clinton, ¿no? Y de, bueno, es que le puso los cuernos a su claro. mujer. Bueno, Sí, vamos a bueno, ya, rascar bueno, un poco ahí, que a lo mejor te encuentras sí, a alguien con sí, cuernos y rabo, claro. sí. Esa es la historia, efectivamente, sí. Alguien con cuernos y rabo, Rothschild. Bueno, Quiero hay muchos, decir, ¿no? Hay muchos, lamentablemente hay muchos. sí. Es así, o sea, es muy triste y es muy lamentable, pero efectivamente es así y no sirve darle vueltas. O sea, no nos vamos a engañar ninguno, porque a estas alturas no estamos para engañarnos absolutamente nadie. Esa es la realidad. Bueno, no se me marche muy lejos, que No, hoy me quedo. Hoy tenemos el Aquí fue España y vamos a hablar de Irma Sarra y vamos a hablar además de un episodio muy curioso y es la aparición de los primeros comunistas en España. Hombre, Esto parece increíble siglos antes de don Carlos Marx, ¿eh? sí. Pero Y los sin primeros pasar por la comunistas, frontera con una peluca ni nada de esto, ¿no? ni cosa parecida, ¿eh? O sea, no, eran efectivamente de España y verdaderamente unos personajes, pero verdaderamente de cuidado, ¿eh? Pues le espero en cesarvidal.tv. Voy a ir ya cambiándome y a todos nuestros amigos también pueden seguir escuchando el podcast a través de la aplicación del programa de forma gratuita, cesarvidal.tv, en su versión web o bien en su versión móvil. Fuerte abrazo, don César. Ahora le veo. Un abrazo muy fuerte, nos encontramos ahora.